Hola de nuevo, mis queridos seguidores. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Como saben, me encanta compartir mis pasiones con ustedes y hoy, como ya les adelanté, vamos a sumergirnos en un universo que me tiene completamente cautivado, Love is in the Air. Pero, ¿qué hace a esta serie turca tan especial? ¿Por qué ha conquistado corazones en todo el mundo? Acompáñenme y descubrámoslo juntos. Ya he hablado un poco sobre la trama, pero creo que es importante profundizar en ella, porque la historia de Eda y Serkan es mucho más que una simple comedia romántica. Es una montaña rusa de emociones, una mezcla perfecta de humor, drama y por supuesto, mucho amor. *** La chispa inicial, un choque de mundos ***. La historia comienza con Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura llena de sueños y aspiraciones. Eda es una chica alegre, optimista, con una energía arrolladora y una gran determinación. Su mayor deseo es completar sus estudios y convertirse en una arquitecta exitosa. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando la beca que le permite estudiar en Italia es cancelada. La razón: Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario que, sin saberlo Eda, es el responsable de la cancelación de su beca. Aquí es donde entra en juego Serkan Bolat, interpretado magistralmente por Kerem Bürsin. Serkan es un hombre de negocios exitoso, brillante, pero con una personalidad muy particular. Es metódico, calculador, y a veces un poco distante. No es el tipo de persona que se deja llevar por las emociones, sino que prefiere analizar todo desde una perspectiva lógica y racional. El destino, caprichoso como siempre, cruza los caminos de Eda y Serkan. Eda, decidida a recuperar su beca, se enfrenta a Serkan y lo culpa por sus desgracias. Sin embargo, Serkan, al darse cuenta de la situación y necesitando un acuerdo comercial que depende de su imagen pública, le propone a Eda un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de pagar su beca. *** Fingir el amor, un juego peligroso ***. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Eda al principio se resiste a la idea. ¿Cómo iba a fingir estar enamorada de un hombre al que considera responsable de sus problemas? Pero, la necesidad de cumplir sus sueños y la astucia de Serkan la convencen de aceptar el trato. Y así, comienza la farsa. Eda y Serkan se ven obligados a convivir, a compartir momentos, a fingir una relación ante los demás. Tienen que ir a eventos sociales, asistir a reuniones de negocios y, lo más importante, actuar como si estuvieran locamente enamorados. Pero, ¿qué pasa cuando dos personas que en principio no tienen nada en común se ven obligadas a pasar tanto tiempo juntos? Pues, que la magia ocurre. La convivencia, las situaciones inesperadas, los momentos de complicidad y, por supuesto, la atracción física, comienzan a generar una chispa entre ellos. ***, la química innegable, el secreto del éxito ***. Uno de los mayores atractivos de Love is in the Air es, sin duda, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde el primer momento, la conexión entre ellos es palpable. Se nota en cada mirada, en cada gesto, en cada interacción. Es esa química la que hace que la serie sea tan adictiva, que te enganche desde el primer capítulo y que te mantenga pegado a la pantalla hasta el final. Kerem Bürsin, con su porte elegante y su mirada penetrante, logra darle a Serkan una complejidad que lo hace irresistible. A pesar de su frialdad inicial, vemos cómo Serkan se va transformando, cómo se va abriendo a los sentimientos y cómo se va enamorando de Eda. Hande Erçel, por su parte, es la luz que ilumina la serie. Con su sonrisa contagiosa y su energía desbordante, le da a Eda una vitalidad que la hace entrañable. Vemos cómo Eda, con su amor por la vida y su espíritu libre, logra derretir el hielo que rodea a Serkan. La química entre ellos es tan intensa que traspasa la pantalla. Es una química que se siente, que se cree, que te hace suspirar y que te hace desear que el amor de ficción se convierta en realidad. ***, escenas para el recuerdo, momentos románticos que enamoran ***. Las escenas románticas de Love is in the Air son, simplemente, inolvidables. Son momentos llenos de ternura, de pasión, de complicidad. Son esas escenas que te hacen suspirar, que te hacen creer en el amor, que te hacen desear vivir una historia similar. Desde las primeras miradas cómplices hasta los besos apasionados, cada escena romántica es una obra de arte. La serie sabe cómo jugar con las emociones, cómo crear tensión, cómo despertar la pasión.
Y por supuesto también sabe cómo mezclar el romanticismo con el humor, creando momentos inolvidables. ¿Quién no recuerda la escena del baile bajo la lluvia? ¿O la escena en la que Serkan le declara su amor a Eda por primera vez? ¿O la escena en la que se escapan a la cabaña? Son escenas que se quedan grabadas en la memoria, escenas que te hacen soñar y que te hacen creer en el poder del amor. Asterisco asterisco más que una comedia romántica. Temas importantes asterisco asterisco. Love is in the Air es mucho más que una simple comedia romántica. La serie aborda temas importantes como la amistad, la familia, la superación personal y la lucha por los sueños. Vemos cómo los personajes aprenden a conocerse a sí mismos y a los demás, cómo se enfrentan a sus miedos y a sus inseguridades. Vemos cómo la amistad puede ser un apoyo incondicional, cómo la familia puede ser un refugio y cómo el amor puede cambiarlo todo. La serie nos muestra que a pesar de las dificultades, siempre hay que luchar por nuestros sueños, que siempre hay que creer en el amor y que siempre hay que ser fieles a nosotros mismos. Asterisco asterisco los personajes secundarios, un universo rico y diverso asterisco asterisco. La serie está llena de personajes secundarios que enriquecen la trama y que aportan humor y emoción. Están los amigos de Eda, Melo, Ceren y Figen, con sus ocurrencias, sus consejos y su apoyo incondicional. Son el grupo de amigas que todas quisiéramos tener, siempre dispuestas a escuchar, a animar y a celebrar los éxitos de Eda. Están los compañeros de trabajo de Serkan, Engin y Piril, con sus rivalidades, sus secretos y sus romances. Son el contrapunto perfecto para la seriedad de Serkan, aportando humor y dinamismo a la trama. Y están los miembros de la familia, con sus dramas, sus conflictos y sus momentos de cariño. Están Ayfer, la tía de Eda con su sabiduría y su sentido del humor, Semia, la abuela de Serkan, con sus secretos y sus manipulaciones, y Aydan y Alptekin, los padres de Serkan con sus problemas y sus reconciliaciones. Todos ellos contribuyen a crear un universo rico y diverso, donde cada personaje tiene su propia historia y su propia personalidad. Son personajes que te hacen reír, que te hacen llorar, que te hacen empatizar y que te hacen reflexionar. Asterisco asterisco el toque cursi, un encanto especial asterisco asterisco. Una de las cosas que más me gusta de Love is in the Air es que no tiene miedo de ser cursi. En un mundo donde a veces parece que el romanticismo está mal visto, la serie se atreve a ser romántica, a mostrar el amor en toda su magnitud, sin complejos ni tapujos. La serie no tiene miedo de mostrar escenas románticas que te hagan suspirar, de mostrar gestos de cariño que te emocionen, de mostrar la importancia de las palabras y de los sentimientos. Y eso, para mí, es algo muy valioso. Es una serie que te hace sentir bien, que te hace creer en la magia del amor, que te hace soñar. Asterisco asterisco la banda sonora, melodías que enamoran asterisco asterisco. ¿Y qué decir de la banda sonora? Es simplemente maravillosa. Las canciones son preciosas, pegadizas y encajan perfectamente con las escenas. Son canciones que te acompañan, que te hacen sentir, que te transportan al mundo de Love is in the Air. La música es un elemento fundamental de la serie. Ayuda a crear la atmósfera, a intensificar las emociones y a conectar con los personajes. Las canciones son un reflejo de la historia, de los sentimientos, de los momentos especiales. Asterisco asterisco los altibajos, una historia con imperfecciones asterisco asterisco. Como cualquier producción, Love is in the Air no es perfecta. Tiene sus altibajos, sus momentos más flojos. A veces la trama se estira un poco, a veces los personajes toman decisiones cuestionables. En ocasiones, la serie puede caer en algunos clichés propios del género de la comedia romántica. También es cierto que en algunos momentos, la trama se alarga un poco más de lo necesario. Y por supuesto, como en toda serie, los personajes pueden cometer errores y tomar decisiones que no siempre son las más acertadas. Sin embargo, a pesar de estos pequeños detalles, la serie sigue siendo muy entretenida y engancha desde el primer momento. Y es que al final, lo que importa es la esencia, el mensaje, la emoción que transmite. Asterisco asterisco Kerem y Hande, una pareja icónica asterisco asterisco. Kerem Bürsin y Hande Erçel han logrado crear una pareja icónica en la televisión turca. Han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, y han demostrado que la química, el talento y la dedicación son la clave del éxito. Son una pareja que trasciende la pantalla, que transmite alegría, que inspira. Son dos actores talentosos que han sabido crear una conexión especial, una complicidad que se siente en cada escena.
Son una pareja que ha sabido conectar con el público, que ha sabido transmitir emociones y que ha dejado una huella imborrable en la televisión turca. *** Un impacto cultural significativo ***. Además de ser una serie exitosa, Love is in the Air ha tenido un impacto cultural significativo. Ha popularizado la cultura turca en muchos países, ha dado a conocer a nuevos actores y actrices, y ha abierto un debate sobre temas como el amor, la familia y la igualdad de género. La serie ha mostrado al mundo la belleza de Turquía, sus paisajes, su cultura y sus costumbres. Ha dado a conocer a nuevos actores y actrices, que han ganado fama y reconocimiento a nivel internacional. Y ha abierto un debate sobre temas importantes como el amor, la familia y la igualdad de género, viendo valores como el respeto, la tolerancia y la aceptación. Love is in the Air es una serie que ha trascendido fronteras, que ha unido a personas de diferentes culturas y que ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión. *** Cómo disfrutar al máximo de la experiencia ***. Si aún no has visto Love is in the Air, te animo a que te des el gusto de disfrutar de esta comedia romántica que te hará reír, suspirar y enamorarte. Te lo aseguro. Y si ya la has visto, siéntete libre de revivirla. Siempre es un buen momento para disfrutar de esta serie llena de encanto y de magia. Para que la experiencia sea completa, te sugiero que te prepares con algunos elementos esenciales. ***, palomitas de maíz ***, el clásico acompañamiento para cualquier buena serie. ***, una bebida refrescante ***, para disfrutar de cada momento. Una mantita suave ***, para sentirte cómodo y relajado. Un buen estado de ánimo ***, dispuesto a reír, suspirar y emocionarte. Pañuelos porque las risas y las lágrimas están garantizadas. La serie está disponible en varias plataformas, así que no tendrás problemas para encontrarla. Busca, investiga y prepárate para disfrutar de una experiencia inolvidable. Y no te olvides de compartir tus impresiones con tus amigos y familiares. Seguro que les encanta. Un resumen para recordar En resumen, Love is in the Air es una comedia romántica turca protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, que te hará reír, suspirar y enamorarte. La serie cuenta la historia de Eda y Serkan, dos personas con personalidades opuestas que se ven obligadas a fingir una relación. La química entre los protagonistas es innegable, la fotografía es impecable, y la trama está llena de humor, romance y situaciones inesperadas. La serie aborda temas importantes como la amistad, la familia y la superación personal. Y la banda sonora es maravillosa. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Gracias por acompañarme en este viaje por el universo de Love is in the Air. Espero que les haya dado ganas de volver a verla o de descubrirla. Ahora es tu turno, Cuéntenme en los comentarios. ¿Ya vieron la serie? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem y Hande? ¿Qué otros personajes secundarios les encantan? ¿Qué les parece la banda sonora? Me encantaría leer sus opiniones y compartir sus experiencias. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo y de compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que esta comunidad crezca. Únete a la comunidad, Y por último pero no menos importante. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Síganme en mis redes sociales, aquí puedes poner los enlaces a tus redes sociales. Estaré subiendo nuevos vídeos todas las semanas, con muchas más recomendaciones, reseñas y análisis de series y películas. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y a disfrutar de la vida, del amor y de las comedias románticas. Chao, chao.